Eh, detección de tópicos. Vamos a hablar un rato del tema de topic detections. A ver, nuestro problema anterior era primero un problema supervisado, era un problema, o sea, el tema de la clasificación de texto es un problema supervisado, ¿cierto? O sea, yo necesito los labels o las etiquetas. Vamos a entrar a un área muy interesante como es esta detección de tópicos, la cual es no supervisada. O sea, yo no necesito previamente conocer qué son esos tópicos. Lo otro, bueno, no, esto está aquí a continuación. A ver, entonces, tópico es como aproximadamente igual a tema, pero no es lo mismo, no es lo mismo. A ver, un tópico es una entidad abstracta, o sea, como es no supervisado, él, él de dónde diablos va a inferir que, cómo se llama un tópico, ¿no? Él pone tópico 0, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, los numera y ya, y él dice, encontré tantos tópicos y el tópico 30 o el tópico 15, o sea, eso es lo que matemáticamente tienen estas cosas. O sea, el concepto de tópico es un concepto que no es como con la realidad, no tiene una relación real con o sea, el modelo no saca el nombre real del tópico. O sea, él simplemente lo numera tópico 0, tópico 1, tópico 2, tópico 20. O sea, los numera. Lo otro es que normalmente el número de tópicos es un hiperparámetro. Es decir, yo lo tengo que determinar a priori. K igual a 100. Estoy diciendo, hey, sácame 100 tópicos, o sácame 50 tópicos, o sácame 20 tópicos. O sea, es un hiperparámetro que yo antes de ejecutar tengo que determinarlo, ¿cierto? Entonces, tengo que tener métricas para hallar el K óptimo. O sea, cómo hacer para encontrar el K óptimo, ¿cierto? Entonces tengo que tener una métrica que me permita correr varios escenarios de K distintos y tener una función de minimización que me permita a mí encontrar, encontrar como ese K óptimo, ¿cierto? Bueno, entonces Topic Detection es como agrupar los documentos por temáticas comunes, pero esas temáticas surgen de los mismos datos, pero es como lo novedoso de esta técnica, que como no es supervisada, o sea, es no supervisada, o sea, uno a priori no conoce los tópicos o no conoce la agrupación de los documentos en esos tópicos, ¿cierto? Sino que por el mismo contenido se va dando, así suene como fantasioso espontáneamente, pero realmente no es espontáneamente, sino probabilísticamente, se van generando los documentos, que es la asociación al mismo tópico del conjunto de documentos. Y eso, bueno, eso parece que es como medio mágico, pues, o sea, pero bueno, pero al final esto obviamente tiene un sustento principalmente probabilístico para hacer esa agrupación, ¿sí? Bueno, entonces, el concepto de tópico, asunto, pues es un tema más desde la parte funcional y desde la parte funcional y el concepto de topic como tal es muy abstracto ya en general en los modelos. Entonces, se usa en muchas aplicaciones, o sea, yo necesito en muchas aplicaciones, por ejemplo, para determinar no tanto si están hablando bien o mal, sino cuando uno tiene preguntas como esta, ¿de qué hablan los usuarios hoy? ¿Hoy de qué están hablando los usuarios en Twitter en tal canal? O sea, si yo quiero saber realmente de qué están hablando, no si es positivo o si es negativo, sino yo quiero saber los temas principales, sobre qué están hablando. Seguramente saldrá el tema
de salud, por ejemplo, por el tema de COVID, supongo que eso será un tema o un tópico que hoy en día se hable mucho en el tema de redes sociales, ¿cierto? Entonces, conforme uno puede ir ingresando estos modelos, pues un conjunto de tweets, él va descubriendo estos temas o tópicos de lo que se esté hablando, dado un conjunto de documentos. O si yo tengo reviews, por ejemplo, reviews o quejas en un almacén, en una tienda digital, y yo digo, hombre, ¿de qué es lo que pues yo quiero saber de qué es lo que la gente se queja, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros en la universidad intentamos, yo no sé al final cómo habrá quedado ese proyecto. Ustedes saben que ustedes lo evalúan a uno al final de un curso, ¿cierto? Entonces uno lo califican, el profesor, entonces usted tiene una calificación de 1 a 5, perfecto, pero al final tiene un espacio como de comentarios, ¿cierto? Donde usted escribe sus cosas de los profesores o de la materia, pues. Entonces uno quiere primero saber si ese comentario fue positivo o negativo, entonces uno ahí usa las técnicas pues de clasificación y perfecto. Pero además de eso, uno quiere saber cuando es positivo, por ejemplo, de qué hablan, o cuando es negativo, de qué es lo que les pareció mal. O sea, uno trata de encontrar esa información, porque a veces saber si a uno de uno hablan bien o mal, pues bacano saber si hablan, pero al final lo que más me interesa también es saber el qué. O sea, yo como profesor, cuando ustedes me evalúen, o sea, a mí me interesaría saber cuál es el punto específico que a mí me quisiera yo pararle bolas, porque es lo que ustedes dicen ahí, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos este ejemplo por acá, es de que, por ejemplo, la gente que usa iPhone, cuando hay comentarios negativos, pues de qué es lo que no le gusta. O sea, lo primero es pues identificar pues del producto iPhone X, ¿cierto? Y hago el clasificador de sentimientos y me quedo solo con los negativos. Y después a esos negativos les aplico una detección de tópicos para que pueda uno saber de qué es lo que no, o sea, batería se acaba rápida, o sea, el tema de la batería, que no le gusta la batería, el tamaño, el display, y eso me sirve a mí, me da muchos insights, pues, para el que desarrolla el producto, ¿cierto? De hecho, este también fue un tema muy controvertido porque ustedes saben que prácticamente se le atribuye la ganada de la presidencia de Trump en Estados Unidos a un tema de manipulación en redes sociales, o sea, es que dicen por ahí, no sé, que mucho aparte de eso, pues el músculo financiero que se tiene es un tema de, de analítica, ¿cierto? Y ya oyeron lo de Cambridge Analytics y todo ese tipo de cosas, o sea, en esas épocas de campaña, pues a uno le interesa saber de qué se está hablando, cómo se está hablando. Entonces, esto es un área pues bastante interesante, ¿sí? Bastante interesante. Vamos a seguir por acá. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Primero vamos a hablar como muy funcionalmente, como lo hicimos con Valles, un poquito cuál es el problema y cómo se aborda la cuestión. A ver, lo primero es, ¿alguien iba a decir algo? Ok, es que pensé que había alguien que... Bueno, entonces un poco va a describir como el problema, cómo va a ser el problema. Entonces, el problema es el siguiente, o sea, yo tengo un conjunto de documentos, o sea, o frases o tweets, o sea, yo tengo todos mis documentos, tengo N documentos, ¿cierto? Tengo N documentos, como aparece ahí. Pero también entonces, ¿cuál es el objetivo de estos algoritmos? El objetivo de estos algoritmos es que, como recuerdan que este K es predefinido, ¿cierto? K estático, llamémoslo así. O sea, yo tengo un K estático, eso es de entrada, pues, como al modelo. Yo tengo que hacer la mejor distribución, digamos, de las unidades independientes que se llaman tokens o se generalizan para engrams de las palabras que representan
digamos, todos los documentos por cada tópico. Estrictamente hablando, un algoritmo, un modelo como LDA, por ejemplo, que lo veremos un poquito más adelante ya en mayor detalle, LDA, que es Latent Direct Less Allocation, es casi que el estándar que más se emplea. Lo que hace al final es que todas las palabras del backword las riega en cada tópico, o sea, realmente en cada tópico existen todas las palabras del backword, todas, o sea, todas, en cada tópico. Y él lo que trata de hallar es, digamos, la proporción que se da de acuerdo a cómo se presentan en los documentos. A cómo se presentan en los documentos. Entonces, claro, si uno tiene un backword de 50.000, pero sabe uno que los 10 primeros valores de los tópicos son como los más importantes, porque el resto, de ahí para abajo, las probabilidades son muy bajitas. Al final, esto tiene una sumatoria de todas las probabilidades de todas las palabras del backword que es igual a 1. O sea, al final, el modelo asume que todo el backword está distribuido por tópico, ¿cierto? O sea, al final, la sumatoria de las probabilidades es igual a 1. O sea, que todas las palabras del backword hay, pero en la energía, llamémoslo así, o la información está concentrada en el top n de los tópicos, ¿cierto? O sea, yo me voy a quedar con el top n de los tópicos, que es lo que me interesa, son las palabras más significativas. Pero este top n es como horizontal, pues en este sentido. O sea, me voy a quedar de cada tópico con las palabras principales y vamos a ver que cada palabra tiene una probabilidad, ¿cierto? Tiene una probabilidad. Entonces, ya de acá ustedes pueden inferir que las palabras pueden estar en múltiples tópicos, no son excluyentes. O sea, una misma palabra podría estar acá, voy a poner como un ejemplo, papá. Papá puede estar con una probabilidad de 0.8 en este tópico, pero puede ser que papá en este otro tópico, papá tenga 0,00001 y casi que ni aparezca. ¿Cierto? Entonces, pero papá está en todos los tópicos. En todos los tópicos está papá. Simplemente que la distribución de probabilidad en cada tópico es diferente de cada una de las palabras. Digamos que de alguna forma eso es lo que plantea LDA y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo primero es que palabras pueden aparecer en múltiples tópicos, ¿cierto? Vamos a ver ya, vamos a ir mirando ejemplos, ¿cierto? Ejemplos que aparecen ahí. Bueno, vamos a mirar un poquito más formal cómo se trabaja el tema. Entonces, como entrada, ¿qué tengo yo? Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? No, bueno, ok. Listo, entonces, a ver, como entrada, ¿yo qué tengo? Tengo la colección de documentos, desde 1 hasta n, y tengo el k, un hiperparámetro, ¿cierto? O sea, eso es lo que yo tengo de entrada. ¿Y qué espero yo obtener a la salida? Yo espero obtener a la salida un conjunto de tópicos, unos tópicos, ¿cierto? Que son lo que llamamos ahí los teta, son K, ¿cierto? Este K es igualito a este. Este K son igual al número de tópicos que yo he definido. Ahora, la cobertura del tópico hace que todas las palabras estén incluidas tanto dentro de cada documento como dentro de cada tópico, se cumpla esto que les acabé de mencionar acá. Esta parte, o sea, que al final todas las palabras están distribuidas por tópico y todas las palabras de un documento están distribuidas en todos los tópicos. Y esta sumatoria también tiene que ser igual a 1. Este es uno de los principios fundacionales de LDA, o sea, el principio de que todas las palabras de un documento están repartidas en los K tópicos. Todas las palabras.
y todas las palabras del backup word por tópico están distribuidas. O sea, tengo esas dos premisas, ¿cierto? Este ejemplito, ¿aló? Entonces, acá me está mostrando que todas las palabras de un documento, por cada documento, pues tiene una cobertura total en todos los tópicos. Mire que aquí termina en K. ¿Sí ven? Termina en K. Entonces eso quiere decir que los K tópicos yo los tengo incluidos en cada uno de los documentos. O sea, mejor dicho, es como si yo dijera, mira, un documento tiene los K tópicos, cada uno con probabilidades distintas. Entonces yo también puedo hacer el ejercicio al contrario. Yo puedo decir de cada documento cuál es el tópico dominante, cuál es el tópico principal del cual habla un documento. Sí, eso es importante e interesante. Bueno, sigamos por acá. Entonces vamos acá. Entonces, datos de entrada, datos de salida, tengo mi conjunto de tópicos, tengo la cobertura de tópicos por cada documento, tienen que estar repartidos, y donde este valor que aparece acá es la probabilidad de que cada documento cubra el tópico J en la palabra I. O sea, esos son los dos índices que uno tiene. Y minúscula es las palabras del documento, J son el número de tópicos. Entonces, o sea, tengo que tener esta condición para que se pueda dar, ¿cierto? Aquí lo difícil es, aquí pues digamos, lo difícil no, el reto es cómo definir esto, o sea, cómo hallar esto, o sea, pues de eso es lo que trata LDA, o sea, cómo voy a calcular este conjunto de tópicos, ¿cómo lo voy a hacer? En general, esto se llama modelos probabilísticos generativos. Se llaman estas técnicas, modelos probabilísticos generativos. A ver, lo primero, probabilísticos, como lo entendimos, más o menos parecido al concepto de Name-Bayes. O sea, es decir, se basan realmente en la frecuencia de aparición de los términos y de los tópicos en toda la conexión. O sea, eso es como el principio. Y generativos, se llaman generativos porque en el fondo ellos tratan de generar los documentos. Es decir, ¿qué hace el algoritmo? Un algoritmo como LDA a través de eso. O sea, el algoritmo en el fondo lo que trata es de generar documentos, o sea, genera documentos. O sea, él es capaz de generar documentos. Simplemente que entre más parecido sea esa generación, y es un proceso iterativo, este sí es iterativo, porque empiezo de forma aleatoria, ¿cierto? Empiezo de forma aleatoria, entonces el algoritmo como LDA me empieza a generar artificialmente el documento 1, o sea, él lo genera. El documento 1, el documento 2, el documento 3 y así. Lo genera, es generativo porque él genera esos documentos. Y como he distribuido los tópicos y las palabras de forma aleatoria, obviamente la probabilidad de que estos documentos sean iguales es casi que nula, pues. O sea, es muy bajita, ¿cierto? Entonces lo que yo voy haciendo es ajustando los modelos no, voy ajustando la distribución de tópicos y la distribución de palabras, las voy ajustando para que cada vez hagan mejor fitting con respecto a esos documentos. O sea, sean capaces de generarme esos documentos, pero se llaman modelos probabilísticos generativos, porque al final son capaces de generar esos mismos documentos, y eso es lo que trata el algoritmo. El algoritmo es un algoritmo iterativo de optimización que va midiendo la precisión con la cual se van generando los documentos respecto a los documentos reales. Y cuando llega a un nivel óptimo, entonces ya detecté los tópicos. O sea, digamos que de alguna forma los tópicos son como un parámetro de entrada que se va optimizando conforme yo voy generando
voy haciendo el algoritmo de generación de los documentos. Por ponerles algún ejemplo, para que me entiendan un poquito de lo que yo hablo acá. Backup Word, ¿cierto? Todo el mundo sabemos ya que es un Backup Word, ¿cierto? Entonces yo sé que el documento 1 tiene 20 tokens, qué sé yo, 20 términos, ¿cierto? Entonces el algoritmo en la primera fase lo que hace es escoger 20 tokens de forma aleatoria en el Backup Word y crea un documento. O sea, crea de forma aleatoria, este es el real, ¿cierto? Y este es el generado. El documento 1 toma 20 tokens aleatorios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo eligiendo 20 tokens del Backup Word sean iguales a esos 20 tokens reales? Muy bajita, ¿cierto? ¿O no? Muy baja. Pero esto tiene como su magia ahí en las fórmulas que vamos a ver un poquitico más adelante, en el cual yo voy ajustando la distribución de los tópicos y voy ajustando la distribución de las palabras en los tópicos y me empiezan a generar los documentos correctos. Eso es como mágico, pues, o sea, una cosa, a mí me descresta, pues, como lo espectacular, pues, como del modelo matemático que es capaz de, es como, esto en alguna forma se parece como a la transformada de Fourier, es como que yo tengo mis datos en el dominio del tiempo y yo tengo que hallar otro espacio en el cual transformo los datos, que es en el de la frecuencia como una transformada de Fourier, no sé cuántos la manejan, y es capaz de volverse reversible. O sea, es decir, a partir de la frecuencia es capaz de volver a generar la onda en el tiempo. Lo mismo un poquito pasa aquí, es yo tengo mis datos de entrada, que son esos documentos, estos documentos que aparecen acá, son los datos de entrada, y yo tengo como una máquina, a veces cuando uno mira por ahí ejemplos lo asocian como una máquina que genera documentos. O sea, yo tengo una máquina que genera documentos y esa máquina que genera documentos, la sintonización de esa máquina se da por la distribución de tópicos y la distribución de las palabras en esos tópicos. Y eso se va ajustando de tal manera que al final esos documentos se generan de forma reversible, de una forma pues bastante interesante. Entonces vuelvo acá. Entonces, estos modelos se llaman modelos probabilísticos generativos porque probabilísticos se basan obviamente en la frecuencia de aparición de los términos y generativos porque ellos lo que tratan de hacer es crear un algoritmo para crear documentos. Eso suena como medio loco, pero, o sea, el algoritmo en el fondo del tipo LDA lo que hace es tener un algoritmo de generación de documentos. De tal manera que esa aleatoriedad que yo estaba planteando aquí en este punto del real versus el generado, cada vez va siendo más ajustado dependiendo de la distribución de los tópicos y de la distribución de las palabras en los tópicos. En la medida en que eso se va haciendo óptimo, ese documento 1 se va a parecer, el generado se va a parecer más al documento real. O sea, es capaz de ser como reversible. Si tienen alguna duda, me van preguntando. Bueno, entonces, acá tenemos como un ejemplo. A ver, recuerden que en el fondo, nunca va a decir ciencia. Un poquito el tema que quiero que, o sea, el tópico no se llama ciencia. O sea, el tópico no se llama ciencia, simplemente que aquí adentro todas estas palabras que aparecen acá están relacionadas con ciencia. Sí, todas esas palabras están relacionadas con ciencia, qué sé yo, estrellas, planetas, telescopios, o sea, todas estas palabras que van a aparecer, por ahora llamémoslas así como mágicamente, todas estas palabras que van a aparecer acá como que hablan de lo mismo, hablan como de temas de ciencia, pero al final recuerden que el tópico es un número K, o sea, ese es el tópico, el tópico K, como que todas esas palabras adentro hablan de ciencia, o todos estos tópicos acá hablan de deportes, o todas estas palabras acá hablan de viajes.
O sea, y una palabra puede estar en múltiples partes, ¿sí? O sea, la misma palabra puede estar en múltiples tópicos, con unos pesos diferentes, ¿cierto? Puede ser que la palabra balón en deportes aparezca con una probabilidad mucho más alta, y balón en ciencia aparezca, pero con una probabilidad mucho más baja, ¿sí? Recuerden que al final tienen que aparecer todas las palabras en todos los tópicos, pero a veces la frecuencia, y digo, la probabilidad es tan bajita que es casi que despreciable esa palabra en ese tópico, ¿sí? Pero recuerden que todas las palabras deben de estar distribuidas. Bueno, vamos a ir mirando más conceptos por acá antes de llegar pues a esa fórmula horrible pues que es la fórmula matemática. Bueno, entonces tenemos que, digamos, tener toda esa parte inicial parecida a Name Valles y todas las cosas que es el de preparación de datos, el de remoción de Stoward, el de crear una valoración numérica de característica. Estamos hablando del TF y DF, ¿sí? O sea, tenemos que hacer, digamos, tenemos que hacer una limpieza y una generación y representación adecuada de los documentos antes de ingresarlos al modelo. Entonces, es muy importante cómo vamos a escoger esos términos y cómo vamos a procesar esos términos en los N tópicos, ¿sí? Intuiciones como relativamente sencillas, digamos que esta es como la probabilidad, llamemos que este ya empieza a acercarse aquí más como al tema de la probabilidad, ¿cierto? Y es que al final cada palabra en cada tópico, si ponemos este ejemplito aquí concreto, ¿cierto? Vamos a poner este pi sub i 1, cómo calculamos esa probabilidad de distribución en tópico y en documento, ¿cierto? Estos son los tópicos que aparecen acá, estos son los tópicos que aparecen ahí, entonces yo voy de alguna forma contar el número de veces que aparece esa palabra en el tópico dividido por el total de toda la sumatoria de esa misma palabra en todos los tópicos. Esto es como para mostrar al final que esto, la parte probabilística, tiene que ver con el tema de la frecuencia con la que aparece, ¿cierto? O sea, aquí en este caso, para una misma documento, por decir algo, este documento de sub i encuentra que tiene más palabras, tiene en total 4 palabras que están relacionadas con el tópico deportes. O sea, es mayor esa cantidad de palabras, tiene balón, o sea, es un documento que como que claramente habla de deportes, ¿cierto? Sin embargo, miren que también tiene unas palabras que hablan de viajes, porque habla de, en el Mundial de Fútbol en Rusia, paseo, entonces pues el documento habla de deportes, pero también hay una que otra palabra que habla de viajes, ¿cierto? O sea, tiene relación con viajes, ¿cierto? Y pues lo último es que pues tiene poca tecnología y ciencia, entonces pues una que otra palabra por allá dirá de doping o que estudios o que pruebas de doping, pero no es lo común de los, o sea, si usted estadísticamente coge de un news, coge 100 noticias de deportes, pues se espera que la mayoría de los comentarios y de las cosas que dicen es de deportes, una que otra de viajes, y habrán temas mucho más raros que su frecuencia es bastante baja, ¿cierto? Entonces, esto lo que nos muestra es que en sí cada palabra, digamos, de alguna forma se tiene que repartir, digamos, se reparte en todos los tópicos, unas con mayor frecuencia y otras con menor frecuencia. Digamos que esto es como una noción ahí de esa probabilidad.
Bueno, también, pues, digamos, podemos también evaluar como la precisión de esta forma de generación de tópicos. Aquí tenemos un ejemplo, o sea, tenemos un documento dado, pues, un documento cualquiera, un tweet o algo por el estilo. Esto es un tweet aprobado en el Senado, ley de modernización de TI, luego de eso es un tweet que alguien mandó en algún momento, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una serie de, digamos, de tópicos que se han descubierto en el dataset completo, porque pues no es solamente este documento, sino que eso está rodeado de muchos documentos y muchos otros documentos están asociados a Senado, otros documentos están asociados a Colombia, otros documentos están eso. Y al final lo que yo trato de evaluar es qué tanto habla este documento o qué tanto está relacionado este documento relacionado con el tópico de Senado. Pues aquí me dice que sí, aquí me dice que sí, aquí me dice que no, ¿cierto? No, pero por el umbral de probabilidad ese que cuando llega a ser muy baja, pues para mí pues lo puedo descartar como relacionado con una palabra. Recuerden que al final, pues toda esta sumatoria tiene que ser igual a 1. Toda esta sumatoria de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1, la de las probabilidades. Y esta ya es que aparezca o no aparezca, pues, pero en sí, como probabilidad, esta sumatoria, pues, sí tiene que ser igual a 1. Bueno, vamos a ver algunas dificultades que tenemos, digamos, en el tema de generación de tópicos. Una está como el término asociado directamente como al concepto de tópico. Digamos, eventualmente me interesaría, digamos que acá la forma más sencilla de calcular esto es como tópico los tópicos están conformados por palabras, pero, pero no hay un contexto en el cual yo pueda tener como asociaciones de palabras más complejas relacionadas con esos tópicos. Entonces, aquí en general el algoritmo simple, eh, digamos que es orientado a palabra, ¿cierto? ¿Qué problema hay con esto? A ver, cuando yo hablo de esto que aparece acá, lo interesante de entender bien esto es lo siguiente. A ver, no, esta es más fácil, voy a explicar esta. Voy a explicar esta. Esta es más fácil de explicar. La palabra banco. O sea, la palabra banco tiene varias interpretaciones. Si estamos hablando de fútbol, entonces puede aparecer en el banco permaneció Higuita, banco. Pero si estoy en finanzas, el Banco de la República. Para tópicos, no sabe la distinción entre esos dos contextos. En Topic Detection no entiende la distinción entre banco, en deportes como la figura para uno sentarse cuando no lo ponen a jugar, versus en una noticia financiera que banco es otra cosa. O en una carpintería un banco. O sea, eso no lo tiene en cuenta LDA. No lo tiene en cuenta en estos modelos. Entonces, esa es como sencilla de explicar. Voy a aclarar este tema que sí es como interesante como tal. O sea, la incompletitud de cobertura del vocabulario. El objetivo al final, a ver, es decir, yo tengo aquí un conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Yo tengo un set aquí de miles de documentos, ¿cierto? Tengo este set. Este conjunto de documentos. Este conjunto de documentos yo lo paso por un clasificador, LDA, por ejemplo. Paso este set. ¿Y qué me genera eso? Me genera un conjunto de tópicos. ¿Cierto? Y ya, y terminé.
¿cierto? Y recuerden, por cada tópico me genera nuevas palabras, pues me genera una relación de palabras, en las cuales tienen cada uno de los tópicos. Esto es lo que me genera. Esto es lo que he venido explicando. Pero ¿para qué me sirve todo eso? O sea, yo al final, ¿para qué me serviría todo esto? ¿Para hacer un clasificador o no? Para hacer un clasificador o no. ¿No podría hacer yo un clasificador con eso? ¿Cómo así que un clasificador? Nuevo documento. O sea, ingreso un nuevo documento. O sea, un documento P que es nuevo. Y yo quiero saber ese nuevo documento a qué categoría pertenece esas K clases. O sea, aquí ya estas K se me vuelven en K clases. ¿Cierto? O sea, yo puedo usar este resultado también como un clasificador. ¿Sí? ¿Qué problema hay con eso? Que si este clasificador de alguna forma tiene las mismas palabras con las cuales fue entrenado o generado más bien que entrenado, que no es supervisado, fue generado esos tópicos, pues la probabilidad de que yo pueda clasificar bien ese nuevo documento en esas categorías es alta. Pero si es un documento totalmente nuevo, que trae nuevas palabras, que trae nuevos contextos, ese clasificador va a ser muy malo, ¿cierto? Entonces, en síntesis, ¿qué quiere decir incompletitud de la cobertura del vocabulario? De que LDA funciona muy bien dentro de este conjunto, pero para datos nuevos lo tienes que volver a generar. Tienes que volver a generar para que pueda incluir esas palabras nuevas en el contexto, digamos, de ese nuevo clasificador, de esa nueva generación de tópicos para que incluya esas palabras que no fueron incluidas y yo pueda usar esto como un clasificador. Porque al final lo que me interesa es que pase de un modelo podría yo pasar de un modelo no supervisado como SLA a un modelo supervisado. ¿Cómo así que un modelo supervisado? Pues si yo a cada documento de esto le asigno el tópico dominante, digo, mire, el documento como que el documento 1 es como que domina en el tópico 7, por poner algún ejemplo. El documento 2, el tópico dominante es el 10. Y el documento N, el tópico dominante es el 2. Eso me sirve como label. O sea, yo puedo hacer un clasificador con eso. Pues claro, yo tengo mis datos, tengo mis labels y quiero entrar un nuevo documento. Pero cuando ese documento es nuevo y no tiene las palabras con las cuales fueron creadas ese modelo EDA, pues voy a tener un nivel de incompletitud bastante importante allí. Sí queda más o menos claro. O sea, ¿cuál es el problema de la incompletitud de ese vocabulario? O sea, es decir, el LA funciona muy bien con los datos que hay en ese conjunto de datos, ¿cierto? Pero si te aparece un nuevo documento, una de dos, o te va a tocar volver a generar LDA para que te pueda volver a generar o actualizar las nuevas clases. Pero si yo voy a utilizar ese resultado de esos tópicos como un clasificador, pues voy a tener el problema de la incompletitud de datos, porque puede ser que en ese documento P lleguen nuevos datos que no habían sido incluidos en el anterior. Muy bien. Bueno, ¿cómo se ven los tópicos? Se ve algo como así. Miren, a ver a ver, entonces, realmente lo que tenemos es que, bueno, esto ya cada vez vamos acercándolo al concepto de LDA, y digamos que yo tengo aquí mis tópicos. Estos son un tópico 1 que habla de deportes, un tópico 2 que habla de viajes y un tópico 3 que habla de ciencias. En resumidas cuentas, yo lo que tengo que empezar a calcular son unas probabilidades que son estas probabilidades básicas condicionales que empiezo a decir, hombre, la palabra
la palabra tal, cualquiera, esta palabra, es que aquí está la fórmula, pues para no volverla a escribir. Cualquier palabra se distribuye en todos los tópicos. O sea, toda palabra que usted encuentre en el Backup Word debe de estar distribuida en cada uno de los tópicos, y la probabilidad de aparición de ese tópico, de más que aparición, de relacionamiento de ese tópico con la palabra, debe sumar 1. ¿De acuerdo? Esta es lo que yo llamo como la visión horizontal. ¿Sí? Esto es como, recuerden, la visión horizontal, ¿cuál es? Que todas las palabras del Backup Word, están distribuidas en cada uno de los tópicos. Y la sumatoria de las probabilidades es igual a 1. Ese es el principio básico y fundamental. Esto es Backup Word. Esto que hay acá. Backup Word. O sea, todas las palabras están distribuidas. ¿Sí? Entonces esto es claro. O sea, esto es una regla. Esto es una regla. Esto es fácil de calcular. Digamos que esto es lo que se llama el modelo generativo, porque estos parámetros, estas probabilidades empiezan aleatorias. Digamos, las palabras se empiezan a distribuir aleatoriamente en los tópicos y empieza un proceso iterativo e incremental hasta que llega al ajuste más adecuado y termina el algoritmo. Porque es iterativo. ¿Alguna duda? Bueno. Entonces, aquí ya nos empieza a interesar esos modelos probabilísticos, de estos que ya empezamos a ver acá. Nos interesan ya estos modelos probabilísticos en los cuales yo parto de estas dos premisas. Esto es clave. Esto es horizontal y esto es vertical. Y las dos tienen la misma restricción. Cuando hablo de horizontales, todas las palabras están repartidas por tópico. Y vertical, todas las palabras de un documento están repartidas por tópico. Sí, o sea, es una condición de entrada del modelo. O sea, asume que todas las palabras de un documento están repartidas en los tópicos. Y asume que todas las palabras de un documento tienen una cobertura en cada uno de los tópicos. Esto es principio fundacional, ¿cierto? Principio fundacional. Entonces, ojo con estas dos formulitas que más adelante nos vuelven y nos aparecen como tal. Entonces acá, pues aquí tengo yo como suma, como este Backup Word. Este Backup Word ya empieza a ser un tema de entrada, ¿cierto? O sea, el Backup Word es los documentos y el Backup Word con sus representaciones en características, ya sea en TF, Big Vector o alguno de esos esquemas. Y el más usado es TF y DF. TF y DF. Muy bien. Y como salida, pues yo lo que espero encontrar son KS estático, recuerden, KS estático. Yo espero encontrar los tópicos, la distribución de cómo se reparte por cada uno de los documentos, la distribución de esos tópicos por cada uno de sus palabras, llamémoslo así, esos componentes, de sus palabras principales. Bueno. Esto es, digamos, lo mismo, pues, o sea, simplemente que aquí tengo el tópico 1 y ya lo que me aparecen son las palabras, todas las palabras del Backup Word, o sea, por tópico hay una palabra del Backup Word completicas, pero con distintas probabilidades, como aparece acá. Entonces, a nivel como vertical. Y a nivel horizontal, entonces ya vertical a nivel, cuando eso es horizontal. Cuando hablo de vertical es como por cada documento, o sea, ya por documento, entonces yo tengo que repartir todas mis palabras del documento
y todas estas probabilidades que hay por cada una de estas intersecciones, pues esta sumatoria abajo tiene que ser igual a 1. Al final esta sumatoria tiene que ser en horizontal igual a 1 y en vertical también tienen que ser iguales a 1. Bueno, a ver como un poco de trabajos previos como en este tema antes de llegar como a LDA. A ver yo si sí lo dejé. A ver, en trabajos previos, aquí yo lo eliminé, pero hay unos trabajos previos para el tema de reducción de dimensionalidad. Aquí estamos hablando de temas de reducción de dimensionalidad que tenemos por las dimensiones de las matrices de dimensionalidad. O sea, aquí tenemos una problemática ahí que tenemos que resolver para poder trabajar y dar entrada a este que es ya lo que uno diría hoy en día como el estado del arte hoy en día en detección de tópicos. Estos modelos son probabilísticos generativos, porque recuerden que en sí el objetivo es a ver, un segundito aquí, yo creo que me estoy quedando en memoria. A ver, vamos a volver un poquito aquí en trabajos previos, aquí me voy a volver un poquito. Y hay una vaina que se llama la distribución de Dirichlet. O sea, ¿qué es esta distribución? ¿Qué es la clave de todo esto? En general, LDA tiene dos tipos como de distribuciones. Una que ya conocemos, que vimos desde Valles, que se llama las distribuciones multinomiales. Distribución multinomiales. Tiene dos distribuciones multinomiales. Pero también tiene dos distribuciones, el modelo completo tiene dos distribuciones. Y tiene dos distribuciones de Dirichlet. O sea, tiene dos distribuciones. O sea, en general tiene 4 parámetros, tiene 4 partes el algoritmo. Entonces es muy importante entender qué es la distribución de Dirichlet. Una distribución de Dirichlet es la siguiente, yo tengo un espacio n-dimensional, o sea, imagínense en un espacio n-dimensional. N-dimensional. Para poder entender ese espacio n-dimensional, yo voy a hablar de un n igual a 3. O sea, como en tercera dimensión, llamémosla. No, a ver, un n igual a 3 me representa un espacio bidimensional. Entonces, un espacio n igual a 3 es esto. ¿De acuerdo? Esto es n igual a 3. Aquí hay 1, aquí hay 1 y aquí hay 1. ¿De acuerdo? Esto es para explicarles como la distribución de Dirichlet. Entonces imaginen un espacio n-dimensional. Imaginen que n es igual a 3. O sea que n son el número de tópicos. ¿Sí? Número de tópicos. Y tengo otra n para el número de palabras del backward. Imaginen que en este backward yo tengo 4 palabras. O sea, voy a ponerle aquí m para que no me confunda con esa otra n allá. Entonces imaginen que yo tengo m igual a 4. O sea, que tengo 4 palabras en este vocabulario solamente. O sea, los documentos solo tienen 4 palabras, o a lo más tienen 4 palabras. Una cosa bastante simplista. Entonces esto se grafica, yo no sé, a ver, en 3D estos son, ay, pues madre, aquí yo me corcho, bueno, no sé, algo así. O sea, eso es una figura ahí tridimensional, un tetaedro, ¿sí? Entonces, estoy hablando de un ejemplo muy sencillo porque la clave de LDA son estas distribuciones. Eso es como el corazón de eso y es un trabajo previo que tengo que aclarar antes. Bueno, una distribución
de Dirichlet es una fórmula matemática que la pueden buscar por ahí. Pues beta, es una cosa horrible, pues. O sea, es una vaina ahí que ni la voy a explicar. Esto es una fórmula matemática de esa función. Pero ¿qué es lo más interesante de esa función? Lo más interesante de esa función es que me permite hacer lo siguiente. Ah, bueno, esto tiene un hiperparámetro por acá que es teta. Por aquí tiene un hiperparámetro, teta. Esto es importante. Eso tiene otra relación por allá con otras cosas. Pero este es el que me va a interesar, teta. Bueno, entonces imaginen esta distribución así. Imagínense en que yo tengo 3 tópicos. Entonces aquí habla de ciencia, aquí habla de deportes y aquí habla de entretenimiento. Por decir algo, ¿cierto? Entonces los tópicos están en los vértices. Y adentro yo tengo las palabras del backcourt. ¿De acuerdo? Yo tengo las palabras del backcourt. ¿Cuántas palabras tengo? 4, ¿cierto? Tengo 4 palabras, según el ejemplito que estoy haciendo. Tengo 4 palabras, ¿cierto? Ahí pinté 5, debe haber pintado 4. O sea, tengo una palabra, 2 palabras, 3 palabras y 4 palabras. Imaginen que tengo 4 palabras ahí metidas, adentro de ese espacio n-dimensional. En este caso, n es igual a 3. Cuando el algoritmo empieza, estas 4 palabras están distribuidas aleatoriamente en cualquier punto de esos. O sea, en cualquier tema espacial. O sea, ahí están repartidas en cualquier parte de ese espacio, digámoslo así, bidimensional, ¿cierto? Si tienen una separación de si teta es igual a 1, esto lo dice la distribución Dirichlet, si teta es igual a 1, los puntos están distribuidos de forma aleatoria. ¿De acuerdo? Si teta es menor que 1, si teta es menor que 1, estos puntos que yo pinté acá, a ver yo si cambio de color. Espérenme, acá yo cambio de color para que pueda mostrarlo esto. Si teta es menor que 1, estos puntos tienden a irse hacia acá, hacia las esquinas, ¿sí? Hacia las esquinas, o sea, tienden a irse hacia, hacia los puntos, ¿de acuerdo? Pero si teta es mayor que 1, si teta es mayor que 1, los puntos, espérenme un momentico acá, yo borro. Espérenme, yo borro acá para que pueda quedar el ejemplito como mejorcito. Voy a ponerlo en verde. Aquí. Voy a poner, si teta es mayor que 1, entonces estos puntos tienden a irse al centro. Yo les pregunto a ustedes con este grafiquito así como medio sencillo que hay. ¿Ustedes cuál teta creen que nos interesa? Menores a 1. Menor a 1. Menor a 1, o sea, si yo tengo un teta menor a 1, esto es un hiperparámetro. Un teta menor a 1 es porque yo voy a empezar a mandar las palabras a los tópicos. Esto es lo interesante del algoritmo LDA, que es generativo, porque ellos empiezan aleatorio. O sea, tú llegas y tiras la bolsa de palabras a ese espacio n-dimensional. Y todos los puntos que son palabras, caen en cualquier parte. Y entonces empieza un proceso iterativo y esos puntos, yo pues por ahora créanme así un poquito, como que mágicamente se van yendo
a las esquinas. O sea, Edwin, sí. eso se parece como a una clusterización. A una clusterización, pues en el fondo, cuando las palabras en los tópicos, estás haciendo una agrupación, eso es Sí, obvio, pues, cierto, estás haciendo una agrupación. Lo que pasa es que para mí, pues para uno, el objetivo de esa partecita azul, que es como la clave, el objetivo de esa partecita azul es que las palabras tengan una mayor inclinación a un tópico. Yo pregunto, por la teoría que he dado hasta el momento, recuerden que toda palabra, de alguna forma, está repartida en todos los tópicos. ¿Sí o no? sí, sí. Entonces esto al final me queda una distribución así como de probabilidades, así como que yo tengo mis tres tópicos. Tengo aquí deportes, tengo aquí ciencias y tengo aquí entretenimiento. Entonces, en este puntico que yo estoy relacionando aquí, entonces, esto está como más relacionado con deportes, ¿cierto? Entonces yo le pongo aquí como punto 7. ¿Y qué tan relacionado está con ciencia? Como que punto 2, no sé. ¿Y qué tan relacionado está con entretenimiento? Como punto 1. Entonces, claro, esta sumatoria pues tiene que ser igual a 1. O sea, al principio estas palabras quedan repartidas por todos lados. O sea, yo no tengo una mayor inclinación a un tópico, ¿cierto? Una mayor inclinación a un tópico. Inclusive esto gráficamente, yo los muestro en 3 dimensiones, cómo se ve esto para que ya entiendan este gráfico y entiendan de qué estoy hablando. Dame un segundito, aquí abro. Y escribámosle así como direct let distribution. Y miremos este grafiquito que es muy típico. Distribution. Directional distribution. Y vamos a mirar un gráfico de estos para que me entiendan de qué estoy hablando. Vamos a hablar de imágenes. Vamos a mirar de imágenes. A ver si me encuentro el dibujito que describe muy bien esto. A ver esto un poquito. Sí, estos también. Cualquiera de estas me sirve. Cualquiera de estas. Estas son muy buenas. Esta. Estos son ejemplos bidimensionales. Está mejor. Vamos a mirar este. Entonces, aquí estamos con n igual a 4. Esto es n igual a 4, o sea, esto tiene como tridimensional. Entonces, si ustedes observan, esto está como más, o sea, la energía, pues como de la, digamos, de las partículas o de los elementos que hay dentro de la distribución están más inclinadas para acá. Y miremos de nuevo esta acá, es decir, por ejemplo, este ejemplo acá, este que aparece aquí es con un θ igual a 1. O sea, todos se han ido a la mitad, ¿cierto? A mí, ¿qué es lo que me interesa en el LDA concretamente? Que esto se vaya para acá, se vaya para acá y se vaya para acá. De hecho, en el paper original de LDA aparecen estos dos grafiquitos que son súper interesantes ya específicamente como en el LDA, en el artículo original, porque esto se me tiende a ir como, o sea, el objetivo que yo necesito es que esto me vaya como a las esquinas, siendo esta esquina un tópico, un tópico, un tópico. Entonces, este es como el principio de esta distribución direct leg. A ver, si encontrara como otro ejemplito por acá que me mostrara mejor esa distribución. Vamos a ver si LDA, vamos a buscar LDA específicamente, a ver si es que ellos tienen un grafiquito muy típico de esto, Direct Light. A ver, ¿será que esta me sirve? Esta me sirve, habla directamente de LDA, ¿cierto? Yo necesito el grafiquito, a ver, entonces el gráfico. Este. Ok,
¿Qué significa este LDA? Vamos a ver si esto sí nos muestra aquí. Listo, entonces yo lo que busco es que o está aquí en la parte del centro que no me dice nada porque estas esquinitas son los tópicos. Entonces, aquí como que ninguna palabra tiene identidad. Este es para mí el ideal. O sea, el ideal es que la mayoría de las palabras puedan tener una inclinación más a un tópico, pero sin embargo ustedes ven que hay muchas palabras que están como entre dos tópicos, ¿cierto? Como que fluctúan entre varios tópicos. Entonces, es un principio fundacional esta distribución, o sea, entender la distribución Dirichlet, porque es como el corazón de LDA, o sea, es como la esencia de LDA, porque lo que busca es tira el backward en el espacio n-dimensional y empieza un proceso iterativo y va generando estas probabilidades, esta tablita que aparece acá, esta tablita la va ajustando iteración por iteración hasta que logra acercar los puntos hacia, lo logra acercar hacia los tópicos, ¿cierto? Dirichlet, LDA tiene dos distribuciones. Una es en las esquinas están los tópicos y dentro están las palabras. La otra distribución que tiene es al contrario, es en las esquinas tiene las palabras y aquí adentro tiene los tópicos. Y es el mismo algoritmo, es decir, empieza a acercar los tópicos a las palabras y también me interesan que los tópicos se vayan a las palabras o que podamos tener un mecanismo que nos permita a nosotros ir como, digamos, acercando los tópicos a las palabras. En este ejemplo, acercamos las palabras a los tópicos y en este ejemplo acercamos los tópicos a las palabras y son las dos necesarias. Esta es como la parte más nueva, llamémoslo así, porque las otras dos son distribuciones polinomiales basadas en frecuencia probabilística sencilla. Esta es como la más rara, pues, digamos, dentro de lo que es el algoritmo. Pero entonces esto es como parte de ese trabajo previo que es importante entender que es una distribución Dirichlet, ¿sí? Muy, muy importante. Bueno, entonces aquí ya es un modelo estadístico que hace un proceso generativo. ¿A todos les quedó claro por qué se llama generativo? Se llama generativo porque lo que él trata es de a partir de las distribuciones Dirichlet, de palabras en tópicos y de tópicos en palabras, crear una función para generar los documentos y hallar una métrica entre lo que ha generado y el documento real. Entonces, eso es lo que conoce como generativo, o sea, e iterativo. Entonces, es importante entender eso. Venga, vamos a mirar aquí a ver qué más. A ver, son modelos probabilísticos, generativos, están bien, ¿cierto? Los datos, que son los documentos, se tratan como un proceso que genera los documentos. Es un proceso en el cual yo genero documentos basados en esos procesos como iterativos. Y estas variables ocultas también son súper claves. Estas variables ocultas, a las variables ocultas se le conoce como a los tópicos. O sea, los tópicos son las variables, las que yo no conozco. O sea, devolviéndome acá, esta proporción de los tópicos en las palabras es una variable desconocida. O sea, es lo que llama una variable oculta, ¿sí? Es una variable oculta que yo trato de generar, ¿cierto?
Bueno, tengo dos elementos. Tengo la distribución de probabilidad que se está dada principalmente por las distribuciones multinomiales y uso una, digamos, como trabajos previos, como las distribuciones direct y las distribuciones condicionales. Y en esa distribución condicional, la condición es la variable oculta. ¿Sí? ¿Cómo así que la variable oculta? Entonces, la variable observada son las palabras, pero la variable oculta es lo que yo todavía no conozco, que son los tópicos. Eso es lo que conoce como variable oculta. Ay, bueno, yo voy a pasar muy rápidamente por acá, porque en sí, digamos que esto es un trabajo bastante sofisticado, pero quiero caer es como rápidamente en esto. Entonces, bueno, ya explicamos lo que son las distribuciones direct. Entonces, esto tiene estos hiperparámetros que nos permiten, digamos, este es el tópico. A ver, aquí en este caso, este es el tópico. Este es el tópico y esta es la variable conocida. La distribución de la variable conocida. Ay, a ver, yo me voy a tirar de una vez como para este. Este es el más, yo quería mostrarles como las partes de la, bueno, este me sirve acá como un poquito para entender como la problemática. Acá tenemos, esto lo simulan como una máquina, esto lo llaman máquina. Esto lo llaman una máquina artificial. Hagan en cuenta que esto es una máquina. Una máquina. Y esta máquina me produce documentos. ¿Cierto? La máquina produce documentos. Como insumo, yo tengo alfa. Alfa, este es una de las distribución direct de tópicos. Y esta es la distribución direct de palabras. O sea, estos dos puntos de entrada son estas dos cositas que he estado pintando aquí. Estas dos cosas. O sea, estas que estaba hablando aquí. Estas dos. Son dos. Son dos. ¿Sí? Y acá tengo los tópicos. Aquí tengo la bolsa de palabras. ¿Sí? Y aquí tengo la función generativa binomial. Esto es una función binomial. Como tal. Ustedes aquí, o sea, ¿se acuerdan que n qué es? N y m. Estas dos cositas. Hagan de cuenta que m es como el número de tópicos. ¿Sí ven que aquí está m los tópicos? O sea, son m tópicos. Y n es n documentos. Esto es como tópicos. Y esto es documentos. Documentos. ¿Cierto? N tópicos y... O sea que si uno lo mira como en 3D, digamos que yo tengo todos los documentos están relacionados con todos los tópicos, o sea, esta palabra, esta backup word que aparece acá como en el centro de todo, hace que este backup word esté repartido en todos los tópicos, pero por palabra, por documento, pues obviamente tienen como un subconjunto de esos documentos. Entonces, como la manera en cómo a veces explican, sé que no va a ser muy entendible, digámoslo así, tan directamente, y menos estas fórmulas matemáticas que aparecen acá, en donde estas son las distribuciones direct. Esta es una distribución direct. Las otras, estas son las binomiales. Esta es una binomial
Esta es una, esta es la otra, y bueno, estas son las dos distribuciones de DirectLink. O sea, tiene cuatro elementos que nos va a permitir. Eso es bastante complejo, es bastante sofisticado. Lo que quiero en el fondo que quede claro es que es un proceso generativo de documentos que sus variables como o sus ajustes son las distribuciones de DirectLect, son los puntos que nos permiten a nosotros hacer como la optimización pues como de esa distribución de tópicos en cada uno de los documentos como tal, ¿sí? A ver, ¿qué más hay acá? Pues yo diría que llegar un poquito hasta entender, pues, cómo es en general el concepto y un tema más matemático, como es esto que acá, que es bastante difícil de seguir y de trabajar, pues, salvo si alguien está interesado, pues, como ahondar en bastante profundidad en esto, yo consideraría que lo más importante es que al final lo que uno tiene es como un modelo de optimización de estos dos elementos de acá. O sea, uno lo que al final trata de hacer es eh, tratar de establecer la distribución óptima de estas dos cosas, de tal manera que las palabras se vayan yendo a los extremos y los tópicos se vayan yendo hacia las palabras para lograr tener esa clasificación de tópicos.